Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Sí, vamos a leer. Dice la escritura así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vean la última parte, préstenle atención. ¿Qué dice? Sí, ¿quieren leer esa última parte otra vez, por favor? ¿Qué dice? Vean, centren su atención en esa parte en la cual vamos nosotros a enfocar parte del estudio. Ahora vamos al mismo capítulo 3, solo que vamos a leer el versículo 15. Vamos a dar lectura al versículo 15. Quiero que lo lean ustedes. ¿Qué dice? Hay 4 cosas que quiero resaltar en este texto. La primera palabra, enemistad. Este texto nos habla de una enemistad. Número 2, nos habla de una simiente. Número 3, nos habla de una herida. Y número 4, nos habla del lugar de la herida. En una parte se dice cabeza y en la otra parte se dice calcañar o talón. Así que también presten atención a estas 4 partes en las cuales dividimos este texto para que podamos caminar en la enseñanza. Ahora, cuando vamos a la Biblia, por lo regular siempre alguien que estudie la Biblia se llega a hacer la pregunta: ¿dónde estaba Adán cuando Eva comía el fruto del árbol? No sé si tú te has hecho esta pregunta. ¿Por qué Satanás viene y engaña a Eva? ¿Y dónde estaba Adán? Y es la pregunta que muchos se hacen: ¿de dónde estaba él cuando Satanás engañaba a Eva? Y muchos no han tenido una respuesta tan clara que llegan a decir que Adán estaba en otro lugar. Por eso es que Eva fue engañada. Pero la Biblia siempre revela, siempre nos dice todo con claridad, solo que no lo escudriñamos. Y eso es lo que vamos a ir viendo para poder entrar y entender lo que son las 2 simientes. Necesitamos ir un poco a la historia y entender parte de cómo fue la caída y cuál fue la causa principal por la cual vino dicha caída. Y el relato está en este capítulo 3, que en el versículo 15 nos habla primeramente de una enemistad. Enemistad pondré entre ti, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Simiente de mujer contra simiente de la serpiente. Creo que esta palabra es muy clave, enemistad, la cual quiero que consideremos. La determinación que hizo Dios al dictaminar esto, de decir enemistad pondré. Vamos a tratar de entender. Primeramente, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente habla con Eva? Aunque no hay una interpretación tan profunda acerca de esto y que muchos que han querido interpretar no han podido dar con la esencia de esto, yo les voy a dar mi punto de vista acerca de dónde estaba Adán cuando Eva comía o veía y platicaba con la serpiente y veía y tomaba el fruto.
Y la clave está en ese versículo 6 del capítulo 3. Quiero que notemos algo. Vamos otra vez al versículo 3, al capítulo 3, versículo 6, y ahí nos dice, primero está la mujer viendo el árbol, ¿sí? Y vio el fruto, y todo eso se volvió agradable a sus ojos, y se volvió codiciable a sus emociones, a sus sentimientos. Toma de su fruto y come. Ahora, cuando esto parece que sucede al mismo tiempo, vemos nosotros a Eva que ve el árbol, toma el fruto, lo come, y posterior a eso nos damos cuenta que ella también, de ese mismo que está comiendo, se lo da a Adán. Así que para dárselo a Adán, no dice la Biblia que entonces Eva, después de comer el fruto, fue y buscó a Adán, sino que dice la Biblia que ella, tomando el fruto, lo comió y después, inmediatamente después, se lo dio a su marido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo estoy comiendo algo, ¿sí? Si yo estoy comiendo algo, chécame el feeling, Ciro, porque tengo mucho feeling aquí. Si yo estoy comiendo algo y entonces lo comparto con mi esposa, esto es algo parecido a lo que ocurrió ahí. Dice que comiendo lo compartió con Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces realmente en el momento en el cual comió Eva del fruto, su esposo, por supuesto, que estaba con ella. Y ahí está en la Biblia. No dice que salió a buscarlo. No dice que Adán estaba por algún lado y que tuvo que esperar a Eva para darle de comer, sino que dice la Biblia que en cuanto ella comió, le dio a su marido. Eso nos enseña entonces que Adán estaba con ella y él también comió juntamente con ella de ese fruto. Seguimos. Ahora, cuando dice que ella le dio a comer del fruto, ¿qué implica esta palabra, ella? Hay dos interpretaciones principales. Una, la primera, Adán estaba presente durante la tentación. Y muchos que han estudiado esto creen en esto. Y entonces, ¿cuál sería la idea? Lo que nos está narrando Moisés en ese capítulo 3. 1. La serpiente habla con Eva. 2. Adán no habla, está en silencio, pero sí está escuchando. 3. Adán no habla, pero sí escucha. Y número 3, pero no hace nada, sino que él permite que el diálogo permanezca entre Adán y Eva y él permanece pasivo. Y 4, Adán, cuando Eva le da del fruto, él no pone ningún obstáculo, sino que voluntariamente él come del fruto. A esto se refiere cuando el texto habla de ella. Así que inmediatamente después de la conversación, vemos que no vemos a un Adán que llega, sino a un Adán que come. Y si come es porque estaba al lado de Eva. Y entonces, ¿cuál fue la postura de Adán? La postura de Adán fue silencio, porque él no participa en la conversación, está en silencio. Número 2, está pasivo. Número 3, vemos una falta de liderazgo espiritual de su parte. Y número 4, vemos que él comete una desobediencia y no lo hace inconscientemente,
sino que lo hace conscientemente. Adán no llega después, aunque algunos intérpretes piensan que Eva fue tentada estando sola y que luego buscó a Adán y él comió después. Pero la verdad es que el texto no describe explícitamente esta cronología completa, pero hay esta posibilidad, primera que les acabo de mencionar, de que Adán efectivamente no estaba lejos, estaba al lado de su esposa. Así que el pecado de Adán, recuerden que la Biblia dice que hay pecado involuntario y hay pecado voluntario. En Hebreos dice el que pecare voluntariamente. Ya no queda sacrificio por su pecado, sino una horrenda condenación y hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Entonces, Adán, al comer del fruto, junto con su esposa, nos damos cuenta que su silencio, su pasividad, su falta de liderazgo espiritual, su desobediencia consciente, ¿sí?, nos muestra que Adán participa voluntariamente del fruto y que Adán no fue engañado de la misma manera en que fue engañada Eva. Hago un paréntesis ahí. Varones, la pasividad que ustedes tienen dentro de su hogar como padres de familia, como esposos, no es algo nuevo. Es algo que nos damos cuenta que viene en la naturaleza del primer Adán. La Biblia dice que así como pecó el primer Adán, también nos alcanza a nosotros su pecado. Y desafortunadamente la pasividad, el silencio, la falta de liderazgo en la casa por parte del hombre y la desobediencia consciente es muy común. ¿En quién? En el hombre. El varón tiene este problema, desafortunadamente, y la mujer siempre asume el rol y la función dentro de la casa, y muchos varones no asumen su rol y su función como cabeza del hogar. Hay otro pasaje que quiero que leamos, y vamos al mismo capítulo 3, solo que veamos el versículo 14 de Génesis. Dice la Escritura así, Génesis 3:14. Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 16, dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, y en tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este mismo término de tu marido será tu deseo, cuando vamos nosotros a Génesis capítulo 4, cuando Dios tiene un diálogo con Caín, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, y él terminará, ¿qué? Enseñoreándose de ti. Es el mismo término. Ese enseñoreamiento del pecado, pero con la diferencia que existe entre que el pecado puede ser, cuando dice que el pecado está a la puerta y se quiere enseñorear de ti, es descrito de la misma manera como está diciendo el versículo 14, que se lidia contra una bestia. Porque la serpiente no va más allá del nivel de una bestia. No va más allá del nivel de un animal, dice el versículo 14. Y no va más allá del sentido de la humillación, porque cuando le dice sobre tu pecho andarás, no está trayendo a un ser que caminaba erguido con dos pies como nosotros y de repente ahora se arrastra como lo vemos en las culebras.
En el pensamiento hebreo, cuando se desata esta palabra sobre tu pecho andarás, significa más humillación. En otras palabras, es Dios diciendo, nunca más tu orgullo habrá de dominar o de gobernar, sino ahora yo te humillo. Cuando le dice sobre tu pecho andarás. Y este ser, saben que fue el orgullo y la soberbia lo que lo hizo rebelarse contra Dios. Soberbia, altivez, orgullo. Eso mismo imparte esta serpiente a la vida de Eva y a la vida de Adán. Imparte soberbia, arrogancia, orgullo. Es más, está escrito que antes de la caída, ¿qué dice el texto? Antes de la caída, ¿qué está? Antes de la caída, ¿qué está? ¿Alguien me está oyendo? Antes de la caída está la soberbia. Y antes del quebrantamiento está el orgullo, la altivez de espíritu. ¿Están conmigo? Todo esto apunta hacia el principio, cuando este texto dice que antes de la caída está la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu, apunta hacia la caída de Adán y de Eva. Que quiere decir que no hay caída en la vida de una persona que practica la humildad. No hay quebrantamiento en la vida de una persona que camina con sencillez de espíritu. Quiere decir que todo quebranto y toda caída viene a partir del orgullo, de la altivez, de la soberbia con la que nos conducimos. Por eso nos vamos, nuestra caída, lo que hace la soberbia, la altivez de espíritu es inflarte y elevarte muy alto. De tal manera que cuando caes, por eso el golpe, el azotón duele, porque la caída es de una altura demasiado alta. Valga la redundancia. Ahora, entonces, volviendo al punto, Satanás habría de caminar bajo ese espíritu de humillación. Y en ese espíritu de humillación es cuando la soberbia se exalta o se autoexalta. ¿Recuerdan las frases que usamos? Soy pobre, pero el orgullo me levanta. Esto es autoexaltación. O sea, el orgullo tiene el poder de mantener erguido al que por consecuencia ya fue maldecido arrastrarse sobre su pecho. Vuelvo a repetir, el que camina en orgullo, ¿sí? El orgullo es lo que lo levanta a caminar erguido cuando la palabra ya fue de maldición para caminar sobre el polvo. Así que entendamos este principio tan importante de la Biblia, que todos los que fueron destinados a caminar sobre el polvo, lo único que los puede levantar es la soberbia, es el orgullo. Ahí voy, escúchenme. Volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia así. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Le toca estar entre las bestias y entre los animales. Y luego le dice, sobre tu pecho andarás, ¿y qué? Y polvo comerás. Vamos al versículo 17 de este mismo capítulo. Dice la escritura así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, escuchen, por cuanto obedeciste a la voz de tú y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ellas. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. 18. Ahora vean esto. Espinos y cardos te producirá y comerás, ¿qué? Plantas del campo. El que sigue. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Y qué dice el último? Entonces, mientras uno andará sobre el polvo, el otro ya fue declarado polvo. ¿Okay? Mientras a la serpiente se le dice andará sobre el polvo, nosotros somos declarados
Y vean ahí, se repite Génesis 3:15, enemistad pondré entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente caminará sobre el polvo. Conecten esto espiritualmente. La simiente de la serpiente, sobre tu pecho andarás, ¿sí? Y caminas sobre él. ¿Y quién es el polvo? ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la serpiente, polvo significa el mayor grado de humillación que pueda haber en la vida de un hombre. Y a la serpiente le dijo, comerás polvo y andarás sobre tu pecho sobre el polvo. Así que la humillación vino. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, pero el que se ensoberbece será quebrantado. Entonces, el hombre camina desafortunadamente sin el principio de entender que nuestro destino estaba marcado en ese tiempo por dos cosas. Número uno, por la humillación que nos hizo la serpiente. Y número dos, por el dolor con el cual habríamos de sobrevivir sobre esta tierra. Por eso cuando Jesucristo viene, lo primero que combate es la humillación. Y lo segundo que combate es el dolor que tienen los hombres. Dice la Biblia, Jesús lloró al ver al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús sentía pesar por el dolor que sentía la gente. Recuerden que por el dolor que sentía la gente, cuando Lázaro murió, Jesús lloró por el dolor que había en el corazón de la gente. Jesús no lloró cuando llegó a la casa de Jairo porque los endechadores eran contratados para llorar. Quiere decir que habían falsas lágrimas en la casa de Jairo. Pero cuando llega a la casa de Marta y María, hay verdaderas lágrimas, por eso Jesús llora. ¿Lo notan la diferencia? Entonces, el infortunio del hombre es la humillación. La serpiente viene y humilla la primera casa. ¿Cuál fue la primera casa? La casa de Adán y la casa de Eva, de este matrimonio. Fue la primera casa que sufrió humillación, que sufrió quebranto. Pero la realidad fue que cuando Dios le había dicho a Adán, capítulo 2 de Génesis, versículos 14 al 17 creo son, Dios le dice a Adán, vas a trabajar la tierra, vas a labrar la tierra y vas a guardar el huerto. Hay dos cosas, el hombre trabaja pero no guarda el huerto. El mayor problema que tenemos en nuestra sociedad es que hay mucho trabajo y poca vigilancia. La causa por la cual vino la destrucción a nuestra casa o a la casa de Adán y Eva es que Dios no solamente le dijo a Adán que trabajara, también le dijo que guardara el huerto. En otras palabras, sé un polizonte que debes vigilar lo que ocurra, lo que entra y lo que sale del huerto. ¿Están aquí? El Señor está diciéndole a Adán, guarda el huerto, vigílalo para que lo protejas. Hay que estar alerta para que lo protejas de cualquier cosa que quiera entrar ajena a lo ya dictaminado por mí, a lo que pueda traerles daño a ustedes como pareja. ¿Saben cuál es el mayor problema que tenemos nosotros como padres? Que no vigilamos los pasos de nuestros hijos hasta que nos salen con una sorpresita. La niña con un embarazo no deseado, el varón con una adicción hasta los tuétanos de droga y alcohol. ¿Y saben por qué? Porque no vigilamos nuestra casa. No vigilamos los pasos de nuestros hijos. A nuestros hijos les incomoda que los estemos cuidando. Les molesta. Pero si yo dejo de hacer esto, dejo de hacer la labor en la cual Dios me hizo y me puso como cabeza de mi hogar. El varón es el responsable de estar checando dónde anda el hijo, dónde anda la hija.
Ahora sí podríamos preguntar, el día que asesinaron o que mataron o que metieron a la cárcel a fulano, a perengano, ¿dónde estaban sus papás? Aquella jovencita, aquel jovencito que desapareció, ¿dónde estaban sus papás? ¿Están aquí? Entonces, quiere decir que se repite el patrón. El patrón de humillación que Satanás trae, porque quiere humillar a todo ser humano, porque él ya fue humillado y vive bajo ese espíritu de humillación. Y como él vive bajo ese dominio de humillación, por eso es un soberbio, un arrogante. Y una persona que vive bajo el pisoteo de una humillación, la única forma con la que responde es con ira, con enojo. Por eso dice la Biblia que Satanás ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él no puede caminar de otra manera, camina bajo un espíritu de humillación. Pero él no se humilla, sino se ensoberbece. Y la manera en cómo lo demuestra es a través de la ira con la que opera. Por eso trae tan grande destrucción a los hogares. ¿Y a dónde ataca Satanás? Podemos ver en la historia que lo que ataca Satanás son las casas. Ataca las casas. Y no ataca solo las casas, ataca los propósitos que hay en cada hogar, en cada individuo que vive en esa casa. Eso es lo que hace Satanás. ¿Y cuál es por qué razón él entra y sale de nuestra casa con tanta libertad? Porque no hay un polizonte que vigile la casa. Mamá ausente, papá ausente, presente en cuerpo, pero ausentes espiritual y éticamente. Ausentes moralmente y espiritualmente. Hay padres presentes físicamente, pero ausentes moralmente y espiritualmente. Por eso nuestros hijos han caído en tantos pecados tan terribles de fornicación, de adulterio, de adicciones, porque no vigilamos a los hijos como deberíamos de estarlos vigilando, porque como papás o tenemos tantas broncas entre nosotros como matrimonio, o tenemos tantas ocupaciones nosotros como personas que no tenemos tiempo para vigilar qué están haciendo nuestros hijos. Cuando debería ser lo primero. La Biblia dice, sí, mientras cuidas la viña ajena, estás descuidando vuestra propia viña. Otra palabra dice, sí, que la causa de la desgracia que llegó a la viña fue ¿por qué? Porque descuidamos la viña. Y número 3, la otra causa es las pequeñas zorras entraron para destruir la viña y nadie las vio venir y a nadie le importó, son solo pequeñas zorras, déjenlas. ¿Sí? A veces pensamos que lo pequeño no tiene nada de malo. Es lo que Jesús decía, un poco de levadura. Dejamos que nuestros hijos consuman un poco de levadura del mundo, un poco de levadura del orgullo nuestro, un poco de levadura del engaño moral de la tierra, de la inmoralidad de la tierra. Nosotros dejamos que nuestros hijos consuman eso y los dejamos que participen de eso. Y nosotros deberíamos ser los polizontes, los vigilantes, que no deberíamos permitir que nada de eso entrara a nuestra casa. Deberíamos de vigilar que nuestros hijos anden moralmente y espiritualmente bien. No te queremos monjes tibetanos que vengan y que estén dándose golpes de pecho, pero por lo menos que moralmente tengan temor de Dios en su corazón para conducirse cada día de su vida. Cuando van al colegio, cuando andan en el bus, cuando andan en lo oscurito cantándole un corito a su novia. Tenemos que asegurarnos que si están en lo oscurito, vean que sí estén cantándole un corito. Y no importa que los hijos nos volvamos odiosos para ellos como padres. Ya estás desconfiado. Y vean comentarios de los hijos que les molesta, les incomoda que papá y mamá estén vigilándolos. Pero es nuestro trabajo como padres. Un hogar que está destruido es gracias a que dejamos de vigilar un día nuestra casa. Y sobre todo los varones tienen que levantarse. El padre de familia tiene que levantarse. Tiene que dejar de ser indiferente. Tiene que dejar de ser pasivo. Tiene que ejercer su liderazgo como Dios manda. Y tiene que dejar esa desobediencia consciente de lado para comenzar a comportarse y a meterse y ser ese hombre de casa que Dios dice, porque el varón es cabeza de la casa, y está hablando de algo gubernamental.
En otras palabras, el que gobierna la casa es el varón y se tiene que levantar los varones en casa. No hay varones aquí, ¿verdad? Ni un amén hay. El amén es así sea, me levanto por mi casa, me levanto por mi familia, me levanto por mi matrimonio, me levanto por mi esposa. ¿Habrá varón que diga eso? Gracias por los tres. Los demás, échale, Eva, más mordidas quiero de ese fruto tan delicioso. Escuchen. Ahora vamos a profundizar más todavía. Vamos a leer Timoteo 2:14. Vean, y ahí les voy a comprobar cómo Adán pecó voluntariamente. Lo dice 1 Timoteo 2:14. Dice así. Vamos a leerlo. Léanlo ustedes. Sí, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahí va. Si tenemos un espíritu más machista, vamos a decir, ya ven, yo no fui engañado, fue Eva. Eva fue engañada. El varón no fue engañado. Bien, porque lo que me está diciendo el texto, de que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, me sugiere que Eva fue seducida por el engaño. Y Adán pecó con conciencia deliberada. Así que por eso es que dice, Eva fue engañada. Así que ella pecó no voluntariamente, sino fue seducida por el pecado. Así que ella no pecó deliberadamente, sino ella fue seducida para pecar. Pero Adán, que oyó la conversación, que estuvo presente, no hizo nada. Así que por lo tanto, cuando Adán come del fruto, ya lo hace más que consciente y lo hace deliberadamente. Así que peca voluntariamente Adán. Mientras Eva peca por engaño, Adán peca por voluntad. Por eso es que muchos teólogos consideran el pecado de Adán mucho más grave. Hay un patrón dinámico dentro de este texto que puedo ver. Cuando Dios se presenta al huerto del Edén, no pregunta, Eva, ¿dónde estás? Ya sé que pecaste. No, sino que dice, Adán, ¿dónde estás tú? No está hablando, esta palabra no está diciendo geográficamente dónde te encuentras. Miren, muy sencillo, Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciencia? Que Dios todo lo sabe. Él sabe dónde está sentado ahorita. Así que Dios sabía dónde estaba Adán, geográficamente. Dios sabe en su omnisciencia, Dios sabe a dónde estamos nosotros. En su omnipresencia, Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. En su omnipotencia, Dios tiene todo el poder. Entonces Dios sabe perfectamente que estamos ahorita aquí en la colonia Lomas de Puerta Grande y estamos sentados en este lugar. Dios geográficamente sabe dónde estamos. Pero lo que estaba diciendo Dios a Adán es posición gubernamental. ¿Cuál es ahora tu posición gubernamental como cabeza de tu hogar? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás ahora parado? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura? Es como llegar y dice Dios, ahora dime cuál es tu postura. A ver, ya la regaste, ya pecaste, ya voluntariamente decidiste y escogiste lo que vas a seguir, Adán. Ahora dime cuál es tu postura. Y inmediatamente Adán le dijo cuál era su postura. Muchos de ustedes han experimentado esto cuando sufren una caída, cuando sufren un pecado, cuando sufren una corrección, una disciplina, un llamado de atención. Inmediatamente cada uno
asume una postura. ¿Sí o no? De acuerdo a nuestro estado almático asumimos posturas. Si estoy triste, si estoy desanimado, si estoy enojado, si me regañaron, si me corrieron de un lado, si me rechazaron, si me vomitaron, si me hicieron sentir mal, si me humillaron. ¿Saben? Lo primero que hace es que toda persona sufre una postura. Piensen un poco en una serpiente. Vamos, piensen en una cascabel, más mexicanos, no una cobra. Todos conocen una cobra, ¿sí? Pero piensen ustedes en una cascabel, aquí en nuestro país. Vamos a ser bien patriotas mexicanos. Piensen en una cascabel. Cuando una cascabel siente que alguien está cerca, un humano está cerca, ¿sí? ¿Qué postura asume? ¿Lo han visto? Sufre una postura de que se levanta, ¿sí? Un poco y está al acecho. Y número 2, suena su cascabel. Inmediatamente es una postura de defensa. Vean, una serpiente lo primero que hace una cascabel es una postura de defensa porque percibe que algo está cerca. Así que cuando un humano se acerca, ¿sí? Vean, es diferente cuando se acerca un animal que ella puede ser depredador del animal. Cuando una cascabel va a cazar una rata para comerse, no se levanta erguida ni tampoco hace sonar el cascabel. Número 2, una serpiente ante una bestia, ante un animal, nunca se pone erguida ni suena el cascabel. No lo hace. Solo lo hace con los seres humanos. Enemistad pondré entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en el mundo natural, las serpientes, cuando sienten presencia de seres humanos, es cuando se ponen erguidas y a la defensiva. Esa es la postura. También parece ser que nosotros, cuando sufrimos algún tipo de situación, inmediatamente asumimos una postura indiferente, una postura enojada, una postura triste, ¿sí? Una postura de orgullo, de soberbia, de altivez, una postura de defensa, la defensiva. Véanlo. Todos hacemos esto. Todos practicamos esto. Siempre, y más cuando algo no nos gusta, siempre la postura es de una cascabel. Levantamos el cuerpo, agitamos la cabeza y sonamos el cascabel. Me cayó gorda la hermana, me cayó gordo el hermano, no soporto al pastor. Yo lo veo cuando personas de repente yo no les agrado, sí, así los veo, como una cascabel erguidos, conmigo a la defensiva. Me suenan el cascabel diciéndome: no te acerques, no quiero saludarte, pastor. Y yo solo tomo mi guitarra. Yo tenía mi cascabel con una cinta mona. Todo en el mundo natural se parece al mundo espiritual. Y entonces Dios le dice a Adán: ¿dónde estabas tú? No le está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando Eva estaba siendo engañada? No le dice: ¿dónde estabas tú cuando la serpiente engañaba a Eva, que es tu mujer y que la tuviste que cuidar? No, le está diciendo a Adán, le llama primero a Adán y le dice a Adán: ¿dónde está tú? ¿Cuál es tu postura que ahora tienes después de tu caída? No, pues ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar porque la verdad, pues no, ahí me desprecian, ni me rechazan, ni ahí, ni me toman en cuenta. La postura. Eso hace un corazón no sanado, un corazón herido, un corazón no arrepentido, un corazón no transformado, uno nacido de nuevo, uno que es criatura pero que no es hijo. Dios nunca pensó en criatura para atraer a su pueblo. Dijo: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no trabaja con criaturas, Dios trabaja con hijos. El reino se edifica con hijos. La casa de Dios se edifica con hijos. Y los hijos nunca se van de la casa, siempre reconocen paternidad. Así seas el más pródigo y te quieras alejar por un tiempo, termina regresando a casa el que es hijo.
¿Están aquí? El que es hijo siempre va y busca a sus padres, aunque se haya enojado un tiempo con ellos, porque es hijo, y tarde que temprano le redarguye y regresa a casa con el hijo. El que es criatura no. Se nunca reconoce paternidad, no reconoce casa, no reconoce nada. Es errante y extranjero sobre la tierra. Pero nosotros, volviendo al punto, llama mi atención en este patrón dinámico que puedo ver. Así que yo veo a el guardián del huerto. ¿Y qué hizo el guardián del huerto? ¿Qué hizo el guardián de la casa? Guardó silencio. Así que quiero darte una frase que te grabes en tu corazón. Muchas veces la caída comienza no cuando el mal grita, sino cuando la verdad se calla. Ahí es cuando el mal toma ocasión y dominio. En el silencio, en tu silencio, no, yo ya no hablo para no pelear. Mejor para no discutir no hablo. Mejor para no caer en choque no digo nada. Sabes que tu silencio es la apertura y es la ventana por donde el mal entra. Porque entre tanto tú te callas para no decirle algo a alguien, una verdad, tú te estás enfermando de ira, de enojo y de amargura en tu corazón, porque tu silencio te está enfermando. Si crees que a veces el silencio es la respuesta, el único silencio que yo encuentro que es la respuesta de Dios es: calla Jehová y espera en él y él hará. Es decir, no hay silencio, hablas con Dios y todo lo dejas en las manos de Dios. Si tú vas a callar es porque ya le expusiste tu problema a Dios. Pero si tú vas a callar para no tener problemas con el delincuente con el que vives, con la delincuenta con la que vives, déjame decirte que ya comenzó tu caída y ya comenzó tu enfermedad. Número 2, muchos que tienen problemas en su casa, el marido le dice: no se te ocurra irle a decir al pastor, y hace que enmudezcas, porque quiere seguir teniendo dominio y control sobre tu vida. Número 3, muchas veces el varón se calla todo lo que le hace la mujer. Está bien, no voy a decir nada, me lo voy a callar, pero se vuelve amargado el hombre. El hombre se vuelve alguien que te rechaza, alguien que no te soporta, alguien que no está a gusto contigo, porque todo se lo traga. Se llena de todo menos de tu presencia. ¿Okay? Así que la caída comienza no cuando el mal grita, sino cuando la verdad calla. Así que escúchame bien. Adán no está lejos de Eva, está a su lado. La Biblia dice que Eva le dio a su marido. ¿Y cómo le dio? Pues ahí estaba. Dice: come Eva, y le dio a su marido. ¿Hey? Mordiste el taco de chicharrón y le diste a tu marido. Es ahí, inmediatamente. Así que le da a su marido y dice que él comió así como ella. Así que este texto nos da la impresión de la pasividad, la pasguatez de él. No corrige, no interrumpe, no confronta, ni a Eva ni a la serpiente. No protege el ambiente en el cual él vive todos los días. No levanta la voz espiritual, guarda silencio. No, pues ya para no pelear con mis hijos, porque mi hijo no, hasta me quiere pegar. Atrévete, mijito. Estarás muy grandote, pero vengo del barrio. Estarás muy bigotón, pero vengo del barrio. Y más grandotes caían a la derecha y a la izquierda, que no puedas caer tú también. ¡Hey! Llega un momento en que la esposa le tiene miedo a los hijos. Así como te le pones al marido, así póntele al hijo y verás si no se te cuadra. ¡Hey! ¡Hey! ¿Alguien está oyendo? Tienes que entender que no puedes caer en la pasividad ni en la indiferencia. Aprendamos algo. La voz incorrecta domina un ambiente. Y cuando la voz incorrecta domina un ambiente, el gobierno espiritual cambia. Cuando los hijos quieren gobernar la casa, el ambiente espiritual cambiará. Será un lugar de desastre.
Cuando la esposa quiere ser la voz dentro de la casa y el esposo es pasivo, el ambiente espiritual cambia. Porque realmente Dios está esperando que un hombre se levante en casa para vigilar su casa, aleluya. Y si el hombre no está al pendiente, que se levante la mujer virtuosa para estar al pendiente de qué está pasando al interior de los hijos. No importa que les caigamos gordos a nuestros hijos, pero me vas a tener encima porque tengo la obligación de cuidarte, de vigilarte, de estar al pendiente de ti y aún de ponerte un cinturón de castidad si andas como loco calenturiento por allá afuera haciendo estupidez y media. Hey, miren, voy a hablar de contexto natural. Dios le dio a Adán y Eva su cuerpo. Y entonces de lo único que me doy cuenta que Dios hace responsable al hombre es de su cuerpo. Les voy a decir por qué. Sí, Dios te da unos genitales como varón, pero la responsabilidad la delega sobre de ti, para que sepas cuidar esa parte de tu vida. Tú tienes que cuidar lo que te puede meter en problemas. Hey, dice la palabra de Dios, porque Dios habrá de juzgar a las personas sobre todo lo que hayan hecho en el cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. ¿Qué quiere decir esto? Dios es responsable en la parte espiritual de salvarnos. Y Cristo vino para que espiritualmente nos salvara. Pero nosotros somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo viviente del Espíritu Santo y ahora nosotros lo tenemos que cuidar. Entonces Dios, cuando te da tu cuerpo, a ti te delega una responsabilidad sobre tu cuerpo. Y tú le vas a entregar cuentas a Dios de lo que hayas hecho con tu cuerpo. ¿Okay? Así que nosotros sabemos, vamos a mencionar 3 partes de nuestro cuerpo que nos pueden meter en problemas antes de tiempo. Nada más 3, hay más, pero solo vamos a mencionar 3. David, dime una. La lengua, la boca. Debemos cuidar nuestras palabras porque nos meten en problemas. Dice que el chismoso anda levantando contiendas entre los hermanos y dividiendo a los hermanos. La lengua mentirosa dice que la abomina a Dios. ¿Eh? La boca calumniadora. José, dime una parte del cuerpo que te puede meter en problemas. Los pensamientos, la mente. Físicamente, sí. Dime otro. Cris, la vista. Los ojos te meten en problemas. La Biblia dice que por los ojos entra la vida y entra la muerte. ¿Por dónde entra la pornografía? Por los ojos. ¿Sí? Otro, el oído. Cuida cómo escuchas. Que el oído nos ha metido en muchos problemas. Hagan el ejemplo del teléfono descompuesto. ¿Verdad? Y entonces cómo realmente se va distorsionando lo que se dijo al principio, sí, ya para el final está todo distorsionado el contexto. Porque el oído nos mete en muchos, y ahí le paramos, ya a otros sus manos los han metido en problemas por rateros. Porque en lugar sus manos son para trabajar, no para robar. ¿Sí me explicó? A muchos sus pies los meten en problemas. ¿Creen que los pies te meten en problemas? Sí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pies, pero salidas son caminos de muerte. ¿A dónde te vas a meter? ¿A dónde te vas a meter? Te vas a meter a lugares donde no deberías estar metido, pero ahí vas a meterte a esos lugares. Entonces, eso es lo que me estoy refiriendo realmente, que debemos entender nosotros que Dios nos hace responsables de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Somos responsables. Y nosotros como padres somos responsables de las cuentas que le vamos a entregar de nuestros hijos a Dios también. ¿Están aquí? Así que cada uno asuma su rol y asuma su liderazgo dentro de casa. Y ve qué voz es la que está dominando en casa.
Y si es la voz incorrecta, por eso el ambiente espiritual trae cambios. Está transformado y está trastornado. Cada uno asuma su rol y mujeres dejen gobernar a sus esposos en casa. Quítate, sácate hasta un lado y deja a tu esposo gobernar. ¿Qué no ves que dice la palabra? Y tu marido será tu deseo. ¿Qué está diciendo? El pecado trajo como consecuencia que se disputen la posición. ¿Quién manda en casa? Y Dios le dijo a la mujer, tú eres la que vas a codiciar, vas a desear ser la mera jefa dentro de tu casa. Por eso Pablo después viene y dice que Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza. Es cabeza. No escuché, es cabeza. Es cabeza del perro, del perico. ¿Sí? No, está claro. No está diciendo del perro nada más. No está diciendo el hombre es cabeza de. Sí, pastor, pero la mujer es el cuello. Miren, hay un patrón, voy a hablar del patrón adámico. Ya voy a terminar en 5 minutos para dejarlos ir a comer unas ricas carnitas. Patrón adámico. El patrón adámico es terrible. ¿Saben por qué? Porque vemos a Adán que cuando come del fruto del árbol que le dio su mujer Eva, él tomó la elección, él decidió qué es lo que iba a seguir. Vamos ahora a la casa de Josué 24:15. Voy por allá. Todo lo conecto con diseño divino. Miren, vamos a Josué, al libro de Josué 24:15. Aquí hay un asunto de determinación, de servicio, de obediencia. ¿Qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, quiere decir que el problema de la gente es este. Todo mundo en México, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en todos los continentes, todos los países, el mayor problema que tiene la gente es que les parece mal servir a Jehová. Ahora se trata de escoger a quién van a servir. ¿Van a servir a los dioses de la tierra o van a servir al Dios de los cielos? Van a servir, y los dioses de la tierra, ¿quiénes son? Vean, escúchenme bien, ahí va. La Biblia dice que los dioses de los amorreos y heteos tenían que ver con imágenes, pero casi la mayoría de esas imágenes tienen que ver con 3 tipos de especies que se adoran. Se adora la especie humana, se adora la especie reptiliana, se adora la especie terrestre, ¿sí? La especie acuática, la especie alada. Dice la palabra, como no quisieron tener a su noticia, Romanos capítulo 1, y antes de dar gloria al Creador, dieron gloria a la criatura. Dice Romanos 1:20, creo en adelante. Dice que dieron gloria a la criatura antes que dar gloria al Creador, el cual es bendito, y cambiaron la imagen del Dios incorruptible a imagen y semejanza de hombres. ¿Lo notan? Ahora, cuando está diciendo que aquí, escogen ustedes a quién servir, si al Dios de los cielos o a los dioses de la tierra, eso te incluye a ti. En otras palabras, la promesa o la propuesta que estaba haciendo la serpiente a Eva, una de esas propuestas es que le dijo que serían ¿cómo? ¿Serían cómo? Como dioses. Y el orgullo que levanta a una persona lo hace Dios sobre la faz de la tierra. Así que no solamente tiene que ver con los ídolos que ahí tú ves pintados y en diferentes versiones y formas, no, Señor. Vamos a ver en este diseño divino, en la próxima estudio que vamos a tener, ahorita en el segundo estudio, vamos a ver cómo las personas hacen a sus propios familiares dioses. Y entonces, el patrón adámico tiene que ver con esto. Entonces ahora se trataba de escoger. ¿Dónde está tú, Adán? ¿Cuál es tu postura ahora? ¿Cuál es?
¿Soy yo o es Eva? ¿Soy yo o es la serpiente? Dice, mire, y ahí les va, no crean que las frases nada más nacen porque sí. Hay 3 cosas que destruyen la vida del hombre. Sí se las saben, ¿verdad, Checo? Dime una de las 3 cosas que destruyen la vida del hombre. Hasta está como en una frase seguidita. A ver, tú, Israel. Cristian. No. Hay una frase que se dice, Omar, ¿por qué estas cosas destruyen al hombre? Licenciado. 3 cosas. Sí, por ahí va, pero dicen, lo que destruye al hombre es la fama, la dama y la lana. Así que el patrón adámico dice, ¿saben qué dijo? Señor, ya elegí. Ahí les va el patrón adámico. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Cuál es tu postura? Dijo, Señor, ya elegí. ¿Cuál es tu postura? ¿Sabes qué? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio del fruto. Vean, la mujer que tú me diste no dice me engañó. La Biblia dice, la mujer que tú me diste me dio del fruto. No dijo, la mujer que tú me diste me engañó. Él dijo, la mujer que tú me diste me dio comer del fruto. 2, ¿qué dijo? Te voy a decir la verdad, Dios, me gustó. El fruto que me dio, me gustó. Y número 3, ¿sabes qué? Prefiero perder la obediencia a ti que perder la compañía de ella. Prefiero perder la obediencia a ti que perder la compañía de ella. Ahora ven por qué los hombres son tan bobos. Cualquier palo caminando los envuelve. Jóvenes varones son tan bobos, pierden propósito, pierden casa, pierden familia, pierden todo por bobos, porque a veces encuentran una chica que no califica para ser tu pareja, pero tú estás con las lagañas en los ojos sin poder ver la realidad de a dónde te va a llevar eso. Me da tanta tristeza la juventud hoy en día. Andan todos acaramelados, emocionados, no tienen propósito, no tienen destino, no tienen fuerza económica, no tienen ni en qué caerse muertos. Pero la codicia de los ojos les da vida, el orgullo, la soberbia, la arrogancia de la vida los eleva. Yo conozco a varios jóvenes que tienen un llamado precioso, pero su calentura no los deja crecer. Tienen el patrón adámico. A ver, escoge entre Dios y la churrumina. Y entonces, ¿dónde estás tú? La churrumina, Señor. No crecen. Prefiero perder obediencia a ti, Señor, que perder mi compañía. Cuando viene Jesús, revierte este patrón adámico. Porque cuando Adán eligió a la criatura sobre Dios, Cristo eligió al Padre, aun cuando eso le costó el rechazo, abandono, traición, soledad, y le costó su propia vida. Adán dijo implícitamente, no quiero perder este cuerazo que me diste. Pero Cristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque yo pierdo mi vida por causa de ti, y el que pierde su vida por causa de ti, la hallará. Así que el primer Adán protege el vínculo humano, pero el segundo Adán, o el último Adán, protege la obediencia eterna. Problema es rebelión. Problema de la caída, rebelión. El problema que tenemos, que se convierte en problema espiritual en nuestra vida, es por nuestras múltiples desobediencias.
Así que el primer Adán fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El segundo Adán y el primer Adán fue desobediente hasta la muerte y muerte en polvo. Fue desobediente. Así que ese es el patrón adámico. El último tiempo dice enemistad. Pondré entre ti la serpiente. Con esto termino. Ponte de pie. El último tiempo, escúchenme, la guerra va a ser una guerra de lealtades. La Biblia dice que el último tiempo el hombre será desleal, sin afecto, sin misericordia, aborrecedores de lo bueno y aborrecedores de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que el último tiempo, la guerra, va a ser una guerra de lealtades. La Biblia dice que Jesús, hablando, les dijo: muchos tropezarán y muchos se entregarán unos a otros y amarán más otras cosas que a Dios. Cuando habla del capítulo escatológico en Mateo 24, dice: muchos van a tropezar al final de los tiempos. Muchos se van a entregar unos a otros y amarán las cosas de la tierra más que a Dios. Y amarán los placeres más y los deleites de la tierra más que a Dios. Así que la presión final no será solamente doctrinal, sino será un efectivo conformismo en el corazón del hombre, con vínculos que lo llevan a abrazar el mundo y que prefieren perder a Dios antes que perder lo que tienen en la tierra. La Biblia dice que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios, la obediencia de la mujer de Lot nos da el ejemplo que ella decidió no querer perder lo que se quedaba atrás, la casa, las joyas, la riqueza, los bienes. Ella dijo: no lo suelto, por eso miró hacia atrás. No quiso soltar los bienes de la tierra. Ella escogió. Ella decidió escoger lo del mundo. Por eso los ejemplos que están en la Biblia nos dicen: la guerra del último tiempo va a ser una guerra de lealtades. Así que si nosotros vamos a tener que escoger al final, ¿a quién vamos a seguir? Miren, Jesús, antes de finalizar el ministerio, hizo algo. Ofendió el corazón de todos. Ofendió el corazón de todos. ¿Saben que cada vez que alguien te ofende, Dios está probando quién está dentro de ti? Cada vez que alguien te ofenda, recuerda de ahora en adelante, porque te comportas como un chamaco berrinchudo que piensas que tienes que ser el centro de atención de todos y que cuando alguien te ofende, entonces yo ya me hago a un lado. Cuando alguien te ofenda, Dios te está probando tu corazón a ver a quién le pertenece. ¿Alguien me ofendió? No, yo lo perdono porque sé de dónde vino el ataque. Y no te haces berrinchudo y caprichoso que vas y contaminas aún el corazón de tus amigos y de tus propios padres. Porque me ha tocado lidiar con muchos jóvenes que ya no quiero ir a esa iglesia, mejor vámonos a otra, y terminan sacando a sus propios padres del lugar de su propósito por berrinchudos, porque se quieren ir a otro lado, porque no les gustó que el pastor les dijeran que era una bola de calenturientos que iban camino al infierno. ¿Okay? Ay. Cuando alguien te ofende, simplemente se revelan dos cosas. Si te haces el ofendido, he ahí simiente del diablo eres. Porque la Biblia dice que los fariseos ofendieron con estas palabras y querían matar a Jesús. ¿Okay? Así que, escúchame bien, el último tiempo será una guerra de lealtades. Así que cada uno de nosotros habrá de tomar una determinación o una decisión: si buscas a Dios o te quedas como el primer Adán. Y termino con esto. ¿Recuerdan la palabra enemistad que les dije? ¿Recuerdan la palabra enemistad? Vamos otra vez a ese versículo. Génesis capítulo 3, versículo 15, y termino. Vean, qué lindo.
Y entonces vendrá Chonita y pondrá enemistad sobre Petronila. ¿Sí dice así? No. ¿Saben qué me gusta de este texto? Me encanta lo siguiente. Dice Dios, yo. No va a ser tu vecino ni tu vecina, voy a ser yo. No va a ser tu marido ni tu mujer, voy a ser yo. Yo voy a poner enemistad entre tú y la serpiente y lo voy a guardar generacionalmente. ¿Saben por qué dijo esto? Porque dijo, mira, tengo que hacer esto porque si no los pierdo a todos. Así que voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Porque como ustedes ya se hicieron grandes amigas, como tú y la serpiente ya se hicieron grandes amigos, ya se hicieron grandes aliados, ahora yo, Jehová, voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, para así evitar que se sientan ustedes, mis hijos, atraídos por la mentira de la serpiente. Así que va a haber una guerra de todos los tiempos entre tú y la serpiente, porque así yo lo determino. Por eso cada vez que tú vienes a Cristo, tienes poco tiempo de estar en Cristo, ¿sabes qué es lo primero que se desata dentro de ti? Una guerra. Pero ¿cómo la interpretas? La interpretas mal, para mal. Porque, ay no, yo ahora que quiero buscar a Dios, todo me sale mal. Claro, porque dijo el Señor, voy a poner enemistad entre la serpiente que te gobernaba dentro, al Espíritu de Dios que te va a comenzar a gobernar. Por eso por dentro vas a sentir una gran guerra, que te va a querer sacar del propósito, que te va a querer sacar de la casa, que te va a querer sacar de tu destino profético. Por eso vas a tener un chorro de broncas, un chorro de problemas internos, aún hasta afuera de los que son simiente de la serpiente, les vas a caer gordo, no les vas a agradar, no te van a soportar. ¿Por qué? Porque si no hago esto, tú vas a ser comadrita de la serpiente, compradito de la serpiente toda la vida, porque ahorita en el Edén ya se hicieron cuates. Ahora quiero que entiendas, por favor, cada vez que tengas una gran lucha, una gran ofensa, un gran ataque de alguien, aún sea aquí adentro, cierro con esto, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Eso tiene que ver con las dos simientes, lo vamos a ver en el segundo servicio. Así que por favor déjense de cosas. Hoy el diablo sabe cómo ofender a la gente para sacarlo de su propósito. Hoy el pan nuestro de cada día es comer bolillo ofendido. Agarro el bolillo, ¿cómo se llama este? Bolillo ofendido. Me lo trago y ya estoy ofendido. Hoy todo mundo vive bajo el manto de la ofensa. Y Satanás sabe, ofende este corazón para que se vaya. Ofende este corazón para que ande como Caín. Caín se sintió ofendido porque Dios lo confrontó con la verdad. ¿Y en qué se convirtió? En un espíritu errante. Nunca alcanzó estabilidad ni nunca alcanzó un lugar de posición. Porque eso es lo que hace la ofensa. Traer inestabilidad en ti. Por eso hoy en este tiempo es de la ofensa. Por la ofensa te mienta la mamá allá afuera. Por la ofensa alguien te quiere pegar cuando vas manejando tu carro. Por todo mundo se ofende de todo. ¿Lo han notado? Hoy es la generación de la ofensa. Hoy todo mundo vive ofendido. A mí no van a pisar mi dignidad. ¿Cuál dignidad si eres polvo? ¿Cuál dignidad? ¿Cuál dignidad si eres polvo? ¿Se te olvidó que Dios dijo desde un principio eres polvo? Y sobre ese polvo va a andar una serpiente si no tienes cuidado. El pecho de una serpiente, ¿qué es el pecho? Lo que te amamanta. Así que lo que te va a amamantar va a ser el pecho de una serpiente, sí, o el seno de Abraham. Tú decides. Tú decides. Tú decides. O sea, ¿qué te va a ofender? Es que me pisoteó. ¿Qué, no eres polvo? ¿Qué, no eres polvo? Y cada vez que alguien te pisotee, dale gracias a Dios. Señor, mira, me pisotearon, me recordaron cuál es mi origen, de dónde vengo, para que no ande alzadito, erguidito, crecidito. Por eso cada vez que, miren, me critican, hablan de mí, que me robo el dinero, que no sé qué tantas estupideces llegan a decir. Cada vez que dicen eso, digo, Señor, gracias por recordarme, sí, que soy polvo.
Y cada que alguien levanta su voz y me humilla y me critica y habla de mí, lo único que me recuerda es que soy polvo y nada más. Y no me ofendo. ¿Eh? ¿Sabes? Porque una mentira nunca ofende. Por eso no me ofendo. Porque cuando digan toda clase de mal mintiendo acerca de mí, no me ofendo. ¿Saben? Cuando tuve que pagar $1,000,000 para la escrituración y que se pudiera dar la propiedad que dimos a donde yo vivía para poder comprar aquí, a nadie se le pidió nada. Y se pagó $1,000,000 por ese cambio de todo, porque la propiedad, por lo que valía, por todos los impuestos, $1,000,000. Hey. Hey. Cuando se compró esta silla, se compró este equipo de sonido, que fue más de $1,200,000, a nadie se le pidió nada. Así de decir, a ver, de una cooperacha, pues no, o sea, ofrendas y diezmos, que todos colaboran, los ven invertidos. No les digo cantidades, que no les tengo que decir, pero tratamos de que sea algo mejor. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Hey, seamos sabios. Y si su pastor no se ofende, si no le recuerdan cuál es su posición, entonces ¿por qué ustedes sí? Les digo esto no para criticar o juzgar algo, sino les digo esto para que si yo no me ofendo, y aquí estoy cada domingo dándoles una palabra hermosa para edificación de sus vidas, ¿por qué me voy a ofender cuando alguien me recuerde mi posición? Por eso cuando te canten la canción el día de tu cumpleaños, eres polvo y nada más, nada tienes, nada vales. Sí, cántala con todo tu corazón, como cuando se cantaba una llaga podrida era mi vida. ¿No es cierto? Tirado entre la basura yo me encontraba. ¿No es cierto? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó dónde te encontró el Señor? Sí, hay muchos que ya están acá creciditos porque ya tienen un puesto, una posición, ya creciditos. ¿Ya se les olvidó? Cuando no era nada, cuando no tenía nada. Ya se les olvidó. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo a mí me enseña algo que el apóstol nunca olvidó. Y yo, como un abortivo, como el último de los apóstoles, como el peor, Dios se me apareció a mí, siendo un perseguidor, injuriador, asesino, dice, se me apareció a mí. Y Pablo siempre se mantuvo en esa posición porque nunca olvidó de dónde venía. ¿Y saben qué me mantiene a mí firme en estos 32 años en el servicio? Que yo no me olvido que Dios me sacó de la basura, de alcohol, de drogas, de cosas terribles que estaba haciendo. Dios me rescató de ahí. Por eso me mantengo de pie. Porque cada vez que recuerdo dónde estaba, digo, no, yo no quiero volver allá. Sigo adelante, porque ese lugar es un lugar terrible. Levanta tus manos. ¿Qué vas a hablar con Dios hoy? No lo sé. Pero si tienes que decirle a Dios que te perdone porque estás ofendidito porque alguien te dijo una verdad o te dijo una mentira, es tiempo de sacarlo de tu corazón. Yo no puedo edificar una casa y una comunidad con gente ofendida, con gente que decidió sus deseos antes que a Dios. Adán decidió y escogió sus deseos antes que a Dios. Te escojo a ti, Eva, antes que a Dios. ¿Sabes? Es verdad que una esposa, un esposo tiene mucho valor, pero cuando ya no se puede evitar esa parte que ahora está Dios y está la persona, yo tengo que escoger. Los discípulos dijeron obedecer a Dios antes que a los hombres. No eran rebeldes, solo tenían que escoger. Yo no veo discípulos, apóstolos rebeldes, solo vi hombres que tenían que escoger.
Llegó un momento en que tienes que escoger ya esa entre Dios y el hombre. Ya llegaron. Tú te vas a encontrar un día con esa crisis en tu vida de que vas a tener que escoger entre Dios y los hombres. Un día va a tener que suceder. Un día vas a tener que escoger entre Dios y los hombres. Los discípulos, llegó un momento cuando Jesús dijo: el que no deje casa, padre, madre, hermanos, por causa de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué te está diciendo Dios en su palabra? Que tiene que llegar un día en que vas a verte entre la disyuntiva de escoger entre Dios y los hombres, como Adán. Adán tuvo que escoger entre Eva y Dios. Él terminó escogiendo a Eva, pero la pregunta a ti es ahora, cuando te encuentres en esa disyuntiva, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a escoger? Josué llegó al punto en que tuvo que llegar a ese nivel de escoger. Ya no era pelear, guerrear, tomar la tierra prometida. Ahora era escoger. Ya no era escoger qué monte quiero, qué tierra quiero, qué arbusto quiero, qué jardín quiero. Ahora era escoger entre Dios y yo y la tierra. Un día te vas a topar con eso y vas a tener que escoger entre tu esposo y Dios, entre tu esposa y Dios. Por esto está escrito: el que tiene esposo o esposa, viva como si no lo tuviera, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que escoger entre Dios y el que tienes a tu lado, no para que lo hagas a un lado, sino para que tu vida se santifique aún más. Ay, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.